Mi nombre es Eduardo Recinos, soy el co-head de seguros de Fitch Ratings para Latinoamérica. Yo me encargo más de la parte norte y Rodrigo Salas, co-head conmigo, se encarga más de la parte sur, pero juntos pues vemos toda la región latinoamericana. Hablando pues de lo que está sucediendo principalmente en la región latinoamericana, nosotros como calificadora consideramos que los temas más importantes de resaltar son las evoluciones en términos regulatorias en cuanto al cálculo de margen de solvencia, un poco siguiendo toda la iniciativa del set regulatorio de margen de solvencia que inicia en la Comunidad Europea hace ya más o menos 10 años, y que ha venido evolucionando y que tiene previsto para implementarse a partir de 2016. Y bueno, México en la región latinoamericana que adopta ese estilo de regulación Solvencia II y que logra implementarlo inclusive antes de que la Comunidad Europea lo logre implementar, concretamente lo implementa a partir de abril 2015 en la parte cualitativa y en la parte meramente cuantitativa a partir de enero de 2016. México en ese sentido se ha convertido en el pionero de la regulación, principalmente solvencia, basada en riesgos, que es algo totalmente innovador en la región, como digo, muy sofisticado, es una forma de calcular el capital ya no solo en base al riesgo de suscripción, como había sido la costumbre anteriormente en casi que todos los países, sino que ahora es de una forma integrada, incorporando las correlaciones de todos los riesgos en los que incurre una aseguradora, principalmente incorporando el tema de riesgo operativo, además de los riesgos de suscripción, que es el que se había venido incorporando en el cálculo de margen de solvencia anteriormente, también el riesgo de mercado y el riesgo de inversión, el riesgo de reaseguro, etcétera. También se introduce el tema de balance económico, eso es algo muy innovador en la región, y que bueno, México, como digo, lo va a implementar a partir de 2016 y pensaríamos que los demás mercados de la región, bueno, y que los reguladores lo empiecen a exigir en mayor o menor medida en estos próximos años. En ese sentido vemos que principalmente Brasil, Chile, Colombia, Perú y Costa Rica, en ese orden, han sido las regulaciones que han dado más avances en cuanto a aproximarse más a un régimen de regulatorio de cálculo de solvencia estilo Solvencia II. Eso, por un lado, pues vemos como calificadora de que va a mejorar la solvencia de las compañías, o por lo menos va a mejorar la forma de que se manejan los riesgos en una aseguradora y en las industrias aseguradoras de estos países que evolucionen a ese tipo de regulación. Por otro lado, también vemos que va a incluir algunos costos operativos. Eso, si bien va a poner alguna presión, y está poniendo de hecho alguna presión ahora en concreto a las compañías del mercado mexicano, que es el que ya lo está implementando, lo debería hacer para los otros mercados también que emigren hacia ese tipo de margen de solvencia, de cálculo de margen de solvencia. Ahora bien, por otro lado, una especie de compensación podría ser los menores costos en los que las aseguradoras en Latinoamérica deberían de incurrir por el hecho de que el mercado reasegurador internacional está pasando por un ciclo blando y las aseguradoras de Latinoamérica en general, ya sea por riesgos hidrometeorológicos o riesgos por terremoto, erupciones volcánicas, etcétera, no hidrometeorológicos, pues son intensas en la contratación de reaseguro catastrófico, y al haber un mercado blando de reaseguro global, pues pueden aprovecharse de esa situación las aseguradoras y bajar sus costos en ese sentido, y esto representar algún tipo de compensación para esos mayores costos en los que incurren las aseguradoras por la migración hacia cálculos de margen de solvencia más avanzados como Solvencia II. El otro tema que debemos de destacar es que las volatilidades que pueden generarse por los movimientos que están habiendo en cuanto a las tasas
de los mercados financieros y cómo esto va a generar alguna volatilidad de resultado financiero en algunas aseguradoras, principalmente en aquellos mercados en donde hay productos o líneas de negocio de largo plazo, como de pensiones, como el caso de Brasil, Colombia, Perú, Chile, que son los que tienen más desarrollo en ese sentido y que pues esas reservas matemáticas que se deben constituir y que están respaldadas por inversiones deberían de tener alguna volatilidad mayor en este contexto de mayor volatilidad financiera mundial. El otro tema que puede afectar a ciertos mercados en la región latinoamericana puede ser la inflación, el aumento de los índices inflacionarios a raíz de devaluaciones de las monedas de determinados países puede generar una inflación del sector asegurador y esto poner presión a los costos por el lado de siniestro, que como sabemos es el principal costo operativo de las aseguradoras. Por el lado de los mergers and acquisitions puede haber también bastante actividad. Se había venido dando mayor actividad de adquisiciones y fusiones por el hecho de que Latinoamérica había venido presentando en los últimos años ciclos de crecimiento interesantes, ciclos económicos muy favorables. Ahí se produjo cierta actividad de M&A. Ahora que pues están teniendo ciertos problemas por el tema de la desaceleración económica en China y cómo esto ha afectado las materias primas y los commodities, los precios de los commodities, de los cuales dependen muchas economías suramericanas, pues esto puede generar algún tipo de volatilidad en las economías que podría restringir tal vez los intereses de grupos internacionales extrarregionales en la región. Mas, sin embargo, grupos regionales latinoamericanos pueden tener interés en expandir sus operaciones a otros países distintos a sus mercados tradicionales, donde están domiciliados los grupos, por el hecho de que han evolucionado, han alcanzado tamaños importantes y al querer perseguir economías de escala, puedan tener interés en expandir sus operaciones a diferentes mercados, como es el caso de grupos colombianos, principalmente los más grandes de ese país, que hemos visto cómo se han venido expandiendo hacia otros países de la región, tanto al norte de Colombia como al sur de Colombia. O el caso de algunos chilenos expandiéndose a Perú por la situación atractiva por la que ha atravesado la economía peruana en los últimos años. Pues eso es lo más importante que podríamos destacar de la región latinoamericana. Los crecimientos, por otro lado, vemos que se han disminuido un poco en los últimos años por las mismas desaceleraciones de las economías de los diferentes países, pero en ese sentido esperamos ver que los mercados aseguradores tiendan a incrementar el desarrollo o a impulsar el desarrollo de los productos masivos, no tradicionales, microseguros o bancaseguros, que es lo que puede permitirles generar mayor mercado o ampliar el pastel de los mercados latinoamericanos y no estar tan correlacionado su crecimiento a los crecimientos económicos.